A lo largo de la historia de los mundiales, han existido selecciones que parecen sacadas de un sueño improbable. Equipos que, contra toda lógica, lograron clasificarse al torneo más importante del planeta, dejando atónitos a los gigantes del fútbol y sorprendiendo al mundo entero. Estas son las selecciones más raras que alguna vez pisaron una Copa del Mundo. Todo comenzó en 1930, cuando Uruguay organizó el primer mundial. No había eliminatorias como las conocemos hoy, y varias selecciones europeas se negaron a cruzar el Atlántico. Por eso, el torneo recibió invitados curiosos. Entre ellos, Estados Unidos, que no tenía tradición futbolística, sorprendió llegando a semifinales. Sus jugadores eran en su mayoría aficionados y varios eran inmigrantes europeos. Aquel equipo, vestido de blanco y azul, se convirtió en una rareza fundacional del torneo. 4 años después, en Italia 1934, apareció una de las selecciones más extrañas, Egipto. Fue el primer país africano en participar en un mundial, viajando en barco durante semanas hasta llegar a Europa. Su debut fue también su despedida, al ser derrotado por Hungría, pero su participación marcó un precedente histórico. Nadie imaginaba entonces que África tardaría más de 30 años en volver a tener representación. En 1950, el regreso del fútbol mundial después de la batalla trajo consigo otra sorpresa, India. Sí, India fue invitada al Mundial de Brasil, pero jamás llegó a jugar. Se retiró antes del torneo, y durante décadas se repitió la leyenda de que se negaron porque la FIFA no les permitió jugar descalzos. La verdad fue más simple, no podían costear el viaje y no estaban preparados para competir. Sin embargo, su clasificación sigue siendo uno de los episodios más peculiares en la historia de los mundiales. En 1954, Turquía logró una hazaña impensada. Clasificó después de empatar en puntos con España y vencer en un sorteo, con una moneda al aire. Sí, un simple lanzamiento decidió su pase al mundial. Aunque no llegó lejos, su forma de clasificación quedó como una de las más inverosímiles de todos los tiempos. Luego, en 1966, Corea del Norte protagonizó un cuento que pocos creyeron real. En plena batalla ría, el pequeño país asiático derrotó a Italia por 1-0 y avanzó a los cuartos de final. Su triunfo fue tan inesperado que los periodistas ingleses se negaban a aceptarlo. Los jugadores coreanos, considerados fantasmas futbolísticos, se convirtieron en héroes en Asia y en una de las historias más fascinantes del torneo. El Mundial de 1974 trajo consigo a otro debutante peculiar, Zaire, hoy conocido como República Democrática del Congo. Era el primer país del África subsahariana en participar. Llegaron con más entusiasmo que experiencia y fueron goleados por Yugoslavia 9-0. La imagen de un jugador corriendo a despejar una falta antes de que el árbitro pitara se convirtió en símbolo de ingenuidad, pero también de coraje. Aquellos hombres representaban a un país que apenas conocía el fútbol internacional. En 1982, cuando España fue la sede, otro nombre extraño apareció en la lista, Nueva Zelanda. Los All Whites tuvieron que disputar 15 partidos para clasificarse, más que ningún otro equipo en la historia. Aunque no ganaron ninguno en el torneo, su simple presencia en una época dominada por potencias fue una señal de que el fútbol estaba expandiéndose a rincones insospechados. El Mundial de México 1986 presentó una historia que parecía sacada de un guión de película. Irak logró clasificarse en medio de la batalla con Irán. Los jugadores viajaban entre zonas de conflicto y entrenaban con miedo a los bombardeos. Aún así, lograron el milagro. Perdieron todos sus partidos, pero demostraron una valentía que trascendió el resultado. Fue una participación que el mundo recuerda más por su contexto que por los goles. En 1990, en Italia, Camerún dejó de ser una rareza y se transformó en leyenda. Aunque era una selección africana, pocos creían que pudiera competir al máximo nivel. Pero los Leones Indomables derrotaron a la campeona vigente, Argentina, en el partido inaugural. Con Roger Milla bailando junto al banderín después de cada gol, África entera sintió que su tiempo había llegado. Sin embargo, el Mundial de 1994, en Estados Unidos, presentó uno de los invitados más inesperados, Arabia Saudita. En su primera participación, no solo clasificó, sino que avanzó hasta octavos de final. El gol de Saed Al-Owairan, recorriendo todo el campo contra Bélgica, se convirtió en una obra de arte. Nadie esperaba tanto de un debutante árabe, y su actuación quedó marcada en la historia. En Francia 1998,
El torneo creció a 32 equipos y eso permitió nuevas sorpresas. Jamaica se clasificó por primera vez, llevando ritmo y alegría caribeña al campeonato. Su estilo relajado, sus trenzas y su energía hicieron que fueran recordados con cariño, aunque no lograron pasar de la fase de grupos. Para un país amante del atletismo y el reggae, haber estado entre los mejores del mundo fue un sueño cumplido. Corea y Japón 2002 nos presentaron otro debutante curioso, Senegal. Aunque hoy no se le considera raro, en ese momento era un completo desconocido. En su debut mundialista vencieron a Francia, la campeona defensora, y avanzaron hasta cuartos. Su energía, velocidad y confianza cambiaron la percepción sobre el fútbol africano. En Alemania 2006, Trinidad y Tobago hizo historia. Un país diminuto, con apenas 1 millón de habitantes, logró clasificarse al Mundial. Su arquero, Saka Islop, se volvió héroe al detener los ataques de Suecia en su debut. Aunque no ganaron, su esfuerzo fue una inspiración para todas las pequeñas naciones futboleras. Sudáfrica 2010 trajo a Eslovaquia como debutante independiente. Aunque heredaba parte de la historia checoslovaca, su presencia era completamente nueva. Sorprendieron eliminando a Italia en la fase de grupos. En ese mismo torneo, otra rareza fue Nueva Zelanda, que repitió clasificación después de casi 3 décadas y terminó invicta, empatando sus 3 partidos. En 2014, Bosnia y Herzegovina cumplió su sueño de llegar al Mundial por primera vez. A pesar de las heridas de la Guerra de los Balcanes, el equipo unió a una nación dividida. No avanzaron a octavos, pero su sola participación fue símbolo de esperanza y reconciliación. Finalmente, en 2022, Qatar entró en la lista de las selecciones más raras. No por ser sede, sino por su pobre desempeño. A pesar de haber invertido miles de millones en preparación, se convirtió en el peor anfitrión de la historia, quedando eliminado en la primera ronda. Un recordatorio de que el dinero no compra experiencia ni gloria. Si el vídeo te gustó, una suscripción me sería de mucha ayuda, gracias. Yo soy Delian Fútbol, hasta la próxima.